Compañeros, por favor, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Como ustedes saben, en esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con la opinión de expertos en el ámbito de la energía de nuestro país, particularmente el ámbito petrolero, que es el aspecto medular que ha resultado afectado por todas las principales reformas que ha sufrido la ley en nuestro país. Como ustedes saben, en el ámbito petrolero ha habido una serie de rondas para la distribución de espacios de explotación petrolera, y ha llamado la atención que en estas rondas, en esta distribución, han salido de esta reforma y de esta distribución, pero además han salido a la luz una serie de valoraciones respecto de la operación de Pemex, respecto de su administración y respecto de las expresiones de la corrupción que se han vivido precisamente en las empresas que antes fueron propiedad de la nación. Entonces, en esta ocasión nosotros contamos con dos especialistas, dos ingenieros de amplia experiencia en el ámbito petrolero. Uno de ellos ya lo conocemos, que es el ingeniero Walter Ángel, que él, como ustedes saben, hace unos meses vino y nos expuso el desarrollo que se había tenido en la interposición de un recurso legal que demandaba la nulidad de una serie de contratos precisamente de la Ronda 1. Él es un experto en este ámbito y creo que su opinión va a poder esclarecer en el caso de Pemex, ¿no? Lo plantean obviamente de una manera muy ligera, muy arbitraria, muy irresponsable, pero se viene planteando. Y por otro lado, contamos también con el ingeniero Raúl Olivera Méndez, que es de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que nosotros también conocemos, y que se han destacado por ser una serie de defensores de precisamente la soberanía del país sobre el petróleo, sobre los recursos energéticos, y que han dado una lucha muy destacada precisamente en el debate y en el análisis de lo que está ocurriendo en el ámbito energético. Entonces, nuestra sesión de hoy es conmemorativa del 18 de marzo. El título de nuestra sesión es Nada que celebrar, mucho que pelear. Como se comentaba, no tenemos nada que celebrar, pero es momento en el que debe plantearse una decisión firme respecto de qué es lo que va a hacer la sociedad mexicana ante estos hechos, ante estas reformas y ante esta circunstancia que está poniendo en peligro no solo los recursos, sino a la propia población. Entonces, vamos a escuchar a nuestros invitados y les ruego que los recibamos con un aplauso. Buenas noches. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Ya agradezco la presentación y por supuesto agradezco a las compañeras y los compañeros pues siempre la invitación para compartir algunas reflexiones. A mí me gustaría que por principio quedara claro qué son estas rondas, ¿no? Porque de pronto hablamos de las rondas y pareciera que ya todo el petróleo es de los extranjeros, de las empresas privadas extranjeras, y en realidad pues todavía no es así, ¿no? Hacia allá va, pero aún no es así. Por principio, recordarán que hubo un mecanismo que se le conoció como la Ronda Cero, donde Pemex solicitó una cierta cantidad de áreas que ya tenía un desarrollo y exploración y se le entregó el 86% de lo que solicitó, y el otro 14% junto con los recursos prospectivos se dejó para que comenzaran a actuar las empresas privadas extranjeras a partir de estas rondas de licitación. Esto es el inicio o el proceso para la fabricación
de un mercado, y yo diría para la fabricación artificial de un mercado. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque Pemex venía soportando la producción de petróleo crudo, es decir, su extracción, su exportación, su venta, su comercialización, y en el caso de los petrolíferos y la petroquímica, bueno, pues también alguna parte del procesamiento y también de la importación, porque hay que recordar que una gran parte de la petroquímica y de los petrolíferos se importa. Entonces, pues Pemex venía desarrollando eso. Es una fabricación artificial, no era necesario. En la primera licitación, en la primera ronda de licitaciones, que es la llamada ronda 1, no le van tan bien al gobierno federal como ellos pensaban que debía de irles, ¿no? Se entregan solo algunas áreas bajo la modalidad, con contratos de modalidad de producción compartida. Es decir, en la reforma energética de Peña Nieto del año 2013 se garantizan 4 modelos de contrato. Esta de producción compartida es uno de los modelos de contrato que no son tan atractivos para las empresas privadas y extranjeras por unas inversiones. Aquí no estamos hablando de ningún riesgo. Decía desde Felipe Calderón y después Peña Nieto que las transnacionales venían a asumir el riesgo junto con Petróleos Mexicanos. No, eso es falso. Aquí no les interesa ningún riesgo, a lo seguro. Si hay inversiones, si hay registros de todo tipo, geofísicos, si hay información de la sísmica, si hay levantamientos y desarrollos de petróleos mexicanos que ya garantizan que hay petróleo en esa área, a esa área vamos. Nosotros no tenemos ninguna voluntad de desarrollar absolutamente nada. Y ese es el gran fracaso de la ronda, que están ganando los contratos y que además poseen una gran cantidad de información porque muchos de ellos eran funcionarios de petróleos mexicanos. Entonces, ni riesgo, ni mucho esfuerzo, ¿no? Y una gran cantidad de los porcentajes de inversión de los cuales habla constantemente Pedro Joaquín Caldwell sobre que van a venir a traer las empresas extranjeras, contabilizan las mismas inversiones que Petróleos Mexicanos ya tenían en las áreas. Porque primero hay que recordar una cosa: como no están viniendo a arriesgarse en absolutamente nada, lo que ellos hacen es retomar toda la información y las inversiones, incluso violando el transitorio sexto del artículo 27, donde decía que Pemex tenía que ser reconocido en su justo valor por las inversiones que hubieran desarrollado en las áreas que se entregan y que se vieran afectadas precisamente por esta entrega, por estos contratos que se hacen al amparo de las rondas. Y a ese momento en que Pemex no ha visto ni un solo peso, o en términos generales el Estado, y a cambio de contraprestaciones íntimas, que son lo que representan los contratos de licencia, se le entregan las áreas. Y cualquiera de ustedes me va a decir es que eso no es cierto, porque estamos hablando, siempre la Comisión Nacional de Hidrocarburos habla de un 68%, de un 30%, de un 70% para el Estado. En el caso de los contratos de producción compartida, están hablando de la utilidad operativa. La utilidad operativa forma una parte del valor contractual de los hidrocarburos, pero es una parte nada más. Por ejemplo, no nos explicaron nunca que en los contratos de producción compartida se le reconocían el 60% de los costos a los contratistas. De tal forma que mes con mes el contratista, durante el tiempo que dura el contrato, puede estar haciendo un reconocimiento de costos por el 60%. Más aparte, su porcentaje de utilidad operativa que le corresponde, de tal forma que al tiempo que el contrato se desarrolle, que pueden ser 25 años, más otros 10 años de prórroga, se puede llevar el contratista hasta el 98% del valor contractual de los hidrocarburos por el mecanismo de los costos recuperables. Y en el contrato de licencia fueron a lo segundo, una contraprestación íntima. Es decir, el contratista paga una cuota contractual por el tipo de hidrocarburo, la contraprestación para el Estado, que es lo que le llaman la regalía,
y aparte, bueno, hay una regalía adicional. Y eso se convierte en un porcentaje mínimo. Eso no nos lo explica nadie. Es decir, cuando están diciendo las cifras, pareciera que estuvieran dándole al Estado más, dicen una regalía adicional, pero esa regalía adicional es la contraprestación que le tienen que entregar al Estado, las que han ido desde el 7% hasta el 20%. Eso se convierte en el nuevo ingreso para el Estado vía las contraprestaciones por estos contratos. Y durante todo este tiempo, ¿quién sostiene la producción? Principalmente Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, la economía mexicana no ha dejado de recargarse en la producción y venta de petróleo crudo, como dijo Luis Videgaray, hoy vocero de Donald Trump en las intervenciones exteriores. No ha dejado de recargarse en el petróleo, más bien dejaron que Pemex tuviera lo mínimo para estar garantizando la plataforma de producción, y a su vez dejar que los privados comenzaran a hacerse de la propiedad en todas las áreas que no le entregaron a Pemex, en ese 14%, más aparte en el desarrollo de los recursos prospectivos. Ustedes recordarán que la licitación, que ahora que se habló que se empezó a hablar de las licitaciones, de las diferentes rondas, en este caso de la 3, de la L3, de la ronda 3, de la L2, de la ronda 3, se empezaron a adjudicar demasiado éxito para muchas empresas. Esta misma Miriam Ronstein decía, es que cómo es posible que la Shell ahora sea propietaria o se haya adjudicado tantos campos en las diferentes rondas. Bueno, yo le preguntaría a Miriam Ronstein, ¿y tú qué esperabas? ¿No? Estás viendo una alberca llena de pelotas con un montón de niños, pues a nadie le va a decir que no jueguen, ¿no? Al contrario, lo que más puedan agarrar. Esa es la realidad. Pero además ella dice, esto se va a convertir en un monopolio. De los ganadores de la licitación 1 de la ronda 1, por ejemplo, son esta empresa de nombre BlackRock, por ejemplo, ¿no? Y BlackRock es una entidad financiera muy importante a nivel internacional, y bajo el argumento de Peña se sustituye un monopolio, porque así atacaron a Pemex, dijeron que era un monopolio, que era propiedad del Estado y de todos los mexicanos, porque era propiedad de la nación, por monopolios financieros como BlackRock o por empresas privadas transnacionales como la Shell. Claro. Entonces, estamos hablando de una gran participación de las empresas privadas que niega en automático el discurso sobre el cual ellos construyeron todo el andamiaje para la privatización, y entonces construyen monopolios, construyen participaciones íntimas para el Estado y nada de beneficios para la sociedad. Bueno, y quiero hacer una precisión porque ahorita estaba cayendo en cuenta que estoy diciendo ronda 3, bueno, esas rondas todavía no ocurren, ¿eh? También en la ronda 1, la licitación es 1, 2, 3, de la ronda 1, de la ronda 2, esta participación que hubo, que alguien nos va a ver en la red y va a decir, está hablando de cosas que todavía no han pasado, pero bueno, era una precisión ahí de la ronda. Una premonición. Sí, que además van a continuar el mismo patrón, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La cantidad de contratos que se han firmado hasta este momento, bueno, los contratos que se tienen asignados son 88, que ya tienen a quién se lo van a dar. De estos equivale el territorio a la mitad del estado de Chihuahua. ¿Cuál es el estado más grande en la República Mexicana? Chihuahua. Bueno, todo ese territorio se le ha entregado ya a los privados extranjeros. Son la suma de las áreas que hasta ahorita ya se convirtieron en contratos. Ahora, no todas las empresas han seguido el protocolo de firma de los contratos. Faltan todavía 20 contratos por firma de todas estas licitaciones que ya corrieron. Y vienen otras más. Por ejemplo, la ronda 3, que ya se anunció con bombo y platillo, que además va para aguas someras, campos terrestres, para explotar toda la zona de Tamaulipas, de la parte de Burgos. Estamos hablando de áreas que van a estar sujetas al control de privados extranjeros, y que además ya hay un montón de empresas que ya están levantando la mano para adjudicarse, porque tienen toda la información y por los grandes desarrollos que Pemex tiene en las áreas.
Bueno, esas son las rondas de licitaciones, pero no, digamos, no todas las reservas, no todos los recursos probados, la plataforma de producción en este momento está en manos de los privados, pero ese es el objetivo. ¿Y por qué es el objetivo? Se acaba de desarrollar el CERAWeek que promueve la empresa IHS de quien fuera el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, que estuvo involucrado en el escándalo de los cables de Hillary Clinton, bajo el cabildeo de Carlos Pascual. Carlos Pascual fue uno de los que cabildeó la reforma energética desde el tiempo de Calderón, la misma reforma energética que después termina aprobando Enrique Peña Nieto. Y entonces Carlos Pascual le dice ahí al actual director de Pemex, le dice: ¿y los farm-outs para cuándo? ¿Quién está dictando la política energética de México? Ahora que estamos hablando de todo el problema de que si los rusos están interviniendo en las elecciones, ¿quién interviene en la política de México? Y particularmente la política energética, pues el gobierno de los Estados Unidos. Dice esta consultora IHS, que dice el director de Pemex, ¿para cuándo los farm-outs? Porque ellos mismos habían dicho el año pasado, en el umbral de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, decían: no debe de entrar la reforma energética en la negociación del Telecán, porque a lo que a nosotros nos interesa es que la reforma siga el cauce que tiene y se vayan incluyendo cada vez más farm-outs y cada vez mayor migración de asignaciones a contratos de los que tienen las asignaciones de Pemex para, bajo el mismo modelo de contratos que se están desarrollando ahorita con las licitaciones, pues las rondas 1 y 2 de estas licitaciones en el marco del Plan Integral de Licitaciones que dio a conocer la CEMER. Entonces, porque ahí están los recursos probados. Entonces, es lo que les surge migrar. Dice Pedro Joaquín: nosotros vamos a trabajar hasta el último día que estemos en el gobierno para que se echen a andar las 4 rondas de licitaciones que prometieron, y de hecho lo están cumpliendo, porque con el anuncio que dieron para la ronda 3 estaríamos hablando que en el mes de septiembre y octubre estarían concluyendo las 4 rondas de licitaciones como ellos originalmente las tenían programadas. Es decir, no van a dejar ninguna posibilidad, y seguramente todo este paquete de áreas contractuales se van a terminar entregando, las más jugosas, y migrar las asignaciones de Pemex a contratos con estas empresas bajo las mismas modalidades de contraprestación. Entonces, ese es el escenario en el que estamos. Esas son las rondas de licitaciones. Entonces, contraprestaciones muy mínimas para el Estado, muy bajas, valor contractual de los hidrocarburos apropiado por las empresas privadas extranjeras, y además un fabuloso negocio entre privados, porque ustedes recordarán que a mediados de diciembre se dio a conocer que una empresa de nombre Trafigura va a hacer la comercialización ahora del total de los hidrocarburos de México, que antes lo hacía TMI, ahora lo hace una empresa que se llama Trafigura. Es decir, una empresa privada se apropia de los hidrocarburos, se lo da a otra empresa privada para que comercialice, y entonces todo queda en la opacidad de empresas privadas, toda la comercialización. Y además eso no es todo. Eso es la parte del crudo. ¿Qué pasó con el tema de la gasolina? Ellos querían el mercado de la gasolina mexicana, y el gobierno les había prometido en el marco del CERAWeek del año pasado, del año 2016, que se iba a liberalizar el precio de la gasolina, y por eso Peña Nieto adelantó la liberalización para el 1 de enero del año 2017. Ustedes recordarán los grandes márgenes que le habían conseguido a los privados extranjeros. Y la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía dijeron: cuando baje el precio de los hidrocarburos y cuando baje el tipo de cambio, la población se va a beneficiar. Bueno, cuando Donald Trump toma posición el año pasado, el precio del dólar se va hasta 25 pesos y después bajó a 18. El precio de la costa este de Estados Unidos, de la costa de la bahía de Houston, baja hasta en 14 puntos el precio de referencia internacional de los hidrocarburos, de la gasolina, con el cual se supone se iba midiendo el margen. ¿Y qué creen? En México no baja.
¿quién se está apropiando del diferencial este que decían? Los importadores y los expendedores de gasolina, pero no obstante con eso, se les permitió a ellos tener exenciones fiscales porque la gente se opuso al gasolinazo. Porque se acuerdan que había un calendario de liberalización que el gobierno al final dejó de respetar porque la gente se enardeció en Ensenada, aquí en Hidalgo, y vieron por qué y al gobierno le entró miedo. Entonces esto se va a encender. Entonces le dan exenciones fiscales a los privados, y en algunos casos hasta el del 25% por litro de gasolina vendido, de tal forma que los expendedores del precio de la costa de la isla de la bahía de Houston y del tipo de cambio haciendo un gran negocio, y la población, pues hoy yo pagué 18.75 el litro de Magna, porque me alcanza para la Magna, y 19.75 está el de la Premium, y el diésel está todavía más caro, y entonces la población no se beneficia. Entonces no nos beneficiamos ni por recaudación fiscal, porque entonces cada exención fiscal que da el Estado son menos ingresos vía impuestos para el propio Estado. Entonces, ni por impuestos ni por consumo, y entonces la reforma energética termina siendo una gran mayoría, en su gran mayoría, un gran negocio para privados y para extranjeros, apropiación de las reservas de crudo, porque por el esquema de licencias, esto es algo que no he dicho ahorita, pero la mayor parte de los contratos en esto son los de licencias, y por la fabulosa contraprestación mínima que tiene que pagar la empresa privada, y entonces a la empresa se le hace, bajo un mecanismo que dentro del contrato se reconoce como la transmisión onerosa de los hidrocarburos, se le entrega el total de la producción que sacan a cambio de la contraprestación. Entonces, apropiación de las reservas, que incluso viola lo que la Constitución dice, porque dice que todavía esos hidrocarburos son parte de la nación. El Estado recibe la pequeña contraprestación y se debilitan los ingresos de esta maltrecha economía que todavía se sostiene bajo la exportación y venta de petróleo crudo. Entonces, pues no hay beneficio, pero tampoco hay mecanismos para explicar esto, ¿no? Porque, pues, tristemente, estamos viendo que hasta ahorita, bueno, me voy a atrever a hacer una crítica, por ejemplo, los del programa universitario de estudios de desarrollo, los del PUE, pues acaban de sacar un fabuloso libro, ¿verdad?, para hablar sobre las propuestas que deben de tomar los candidatos en consideración para el 2018. Eso está bien, ¿no? Pero ¿dónde está la participación de los investigadores de la Universidad Nacional en todo este desarrollo tan caótico que ha sido la puesta en marcha de la reforma energética, ¿no? Y de una gran cantidad de investigadores? ¿Quién explica a la población, esta gente que tiene alcance nacional en los grandes medios masivos, quién le explica a la población de qué se trata en realidad estos contratos? Y bueno, lo que nosotros hemos visto, esta nula separación de poderes, porque el Poder Judicial y el Legislativo hacen todo lo que el Ejecutivo quiere y constantemente nos niegan el acceso a la justicia. Hace rato comentaba con Raúl, los compañeros de Pemex, decían que en este momento el Poder Judicial ya solo nos falta que nos diga: no acepto su demanda porque no quiero. Cada vez se alejan más del derecho, de una cuestión del respeto al Estado del Derecho, para acercarse más a definiciones de carácter político, para impedir el avance de las demandas que tenemos metidas contra los contratos, porque ya no tienen manera de cómo sostener que no puedan ingresar las demandas, ¿no? Primero, que si faltaba un registro federal, el RFC de la UDIF, y después si faltaba la personalidad jurídica, que ya hay una parte de una jurisprudencia de principios de esta década que se le ganó al Poder Judicial y a las empresas federales extranjeras. Entonces, cada vez se quedan sin más recursos, y sigue la insistencia de impedir que avancen las demandas que se tienen ahí, y al final, pues siguen ahí las demandas y no las pueden detener. Entonces, ya nada más tienen que decir: pues no, porque no quiero, ¿no? Porque tengo línea de que no pasen, ¿no? Porque lo que hacen las demandas es cuestionar
¿Por qué si el transitorio cuarto del 27 dice que cualquier contrato que celebre la Comisión Nacional de Hidrocarburos con las empresas privadas tienen que maximizar los ingresos del Estado? ¿Por qué no lo están maximizando? Ya incluso el Fondo Mexicano del Petróleo ya sacó, ya en su propia manifestación de los ingresos que están teniendo ahí, con mucha claridad dicen 30% para el Estado, 70% para el contratista, lo que se está llevando de la comercialización del petróleo, ¿no? Ya lo dice el Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Cuál maximización? Y eso solo pasa en el primer mes y sigue una curva, su tendencia sigue decreciente, porque mientras más pase el tiempo, como los contratistas van a seguir recuperando costos, los ingresos van cayendo. Entonces la mayor parte de la renta lo pueden apropiar los privados y extranjeros. Entonces, en ese marco estamos. No podemos tener mayores esperanzas para la celebración de las próximas rondas, es decir, la ronda 3 y la ronda 4 siguen la misma tendencia. Ahora hay que estar muy atentos, porque las migraciones y los farm out, los esquemas de asociaciones con privados y extranjeros, es ahí donde se pretende que las asignaciones que recibió Pemex, donde están sosteniéndose actualmente el piso de producción, sean las que sigan este mismo mecanismo y se acelere su entrega. Decía hace unos días, dijo en una entrevista al ingeniero Cárdenas, yo le voy a dar mi voto a quien se comprometa a revertir la reforma energética. Yo le diría a Cárdenas, oye, no te esperes hasta las votaciones, ustedes que todavía están en espacios de poder, hay mucho que hacer en este momento si se quiere luchar contra la reforma, si se quiere revertir. No hay que esperarnos hasta el 1 de julio, ni hasta que acabe el mandato de Enrique Peña Nieto. Entonces, esto hay que articularlo desde ahora. Y bueno, y como lo hemos venido articulando desde hace bastante tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tengo, porque yo estaba hable y no sé en qué momento va Raúl, pero pues si quieren dejo esto ahí tantito y quizás las preguntas y después podríamos, esto como una parte introductoria de qué significan estos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues es muy importante lo que ha comentado el compañero Walter. Voy a tratar de no ser repetitivo porque efectivamente la reforma pues es muy grave en todos los aspectos, porque es un saqueo y un desmantelamiento, saqueo de los principales activos que son las reservas, y el desmantelamiento en la parte de transformación industrial y la petroquímica. O sea que vamos a tratar de ubicarnos en la parte más gravosa, que es efectivamente las rondas, porque han sido de alguna manera algo que nos va a perjudicar en toda, si se mantienen, va a perjudicar el desarrollo de México. Pero antes quisiera yo leer un párrafo de nuestra declaración de principios, donde por qué hemos venido nosotros luchando y defendiendo como Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros la industria petrolera. Dice así: consideramos los recursos naturales, particularmente el petróleo y su industria, como dominio de la nación para beneficio del pueblo de México, un bien común cuyo carácter social solo se garantiza como empresa integrada y bajo una administración pública, honesta y eficiente. Nos oponemos a la conversión de este patrimonio social a propiedad privada de las multinacionales o de unas cuantas familias multimillonarias. Ese es uno de los párrafos de nuestra declaración de principio, que es pública. Desde el 2008 se hizo, hoy por cierto este año cumplimos 10 años de estar reconocidos oficialmente como sindicato. Así que desde antes, ¿no? Nosotros somos producto de años de lucha de compañeros que han venido tratando de incidir en la industria como técnicos. O sea, tenemos un papel importante que jugar. Desafortunadamente, pues, por ser nacionalistas se nos ha reprimido, se nos ha hecho muchos a un lado, liquidados, jubilados. Pero bueno, es parte de la lucha y aquí estamos. Como comentaba Walter, las rondas, de acuerdo a lo que nosotros llamamos los entes regaladores, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que define, junto con la CENER,
cuáles son los bloques que se van a licitar. Y ellos efectivamente hicieron 2 rondas hasta ahorita, la 1 y la 2, con licitaciones en cada una de las rondas. En la ronda 1-1, de acuerdo a la información, fue sobre aguas someras o aguas poco profundas se llaman. Esas áreas, Pemex por más de 70 a 100 años las exploró, tiene toda la capacidad técnica, tiene toda la información, tiene todos los recursos, es el líder indiscutible. Sin embargo, fue excluido, no le dieron oportunidad porque astutamente le arrebataron en la ronda 0 parte de reservas que se iban a incorporar en estas rondas. Las reservas son recursos que ningún país pone a la venta, porque son algo que ya se invirtió dinero, ya se sabe que allí se va a encontrar petróleo y se va a poder extraer. Entonces nadie, pues, que hay un país que considere que se garantice la propiedad de los hidrocarburos no podría hacer esto, pero como aquí nos encontramos con antinacionalistas, ellos hicieron esta reversión, le quitaron 60% de las áreas exploratorias, 60% de los recursos prospectivos, y así está claramente lo que se les quitó para ofrecerlo en la ronda 1-1, aguas someras o poco profundas. Sin embargo, se ofrecieron 14 blocos, pero nada más 2 se adjudicaron. ¿Cuál fue la razón? Es difícil de explicar para mí. Lo que sí, eso implicó, conociendo cómo son de especuladores las transnacionales o los que se quieren apoderar de este petróleo, pues quisieron presionar de alguna manera para que el Estado, la Comisión, diera más facilidades a las empresas, y así fue como en la ronda 1-2, obviamente aguas someras, que no fue lo que dijeron en la exposición de motivos para impulsar la reforma energética. Ellos dijeron que iban a traer a inversionistas para aguas profundas y ultra profundas, que ahí es donde estaba el desafío para los técnicos mexicanos y para el país. Tampoco era así a 100% realidad. O sea, los técnicos mexicanos y los trabajadores mexicanos ya habían hecho programas y impulsado en aguas profundas, en la parte especial que ellos pusieron a licitar, que es el área de Perdido, en el norte de Tamaulipas. Ya habían encontrado los pozos Trión, Supremos, Explorados y Nobilis Maximino. O sea, esos fueron ya descubiertos por técnicos mexicanos. Así que no era cierto que fuera así. Sí, recuerdo que textualmente más o menos que uno de los impulsores de la reforma, que era en esa época coordinador, dijo que los mexicanos, México no necesitaba del apoyo de terceros en aguas profundas y en aguas y en tierra, porque tenía toda la capacidad, y eso era cierto. Sin embargo, ellos no respetaron ese acuerdo y se fueron sobre aguas someras. Así fue que en la ronda 1-2 ya hubo una incorporación de más licitantes, pero sigue siendo dominio de Petróleos Mexicanos la experiencia. O sea, aquí no iban ellos a complementar nada, no iban a arriesgar nada, o sea, iban a lo seguro. Entonces esa fue la condición, pero esta es la única manera que el gobierno mexicano podría garantizar que hubiera postores y que se le diera a la reforma una consolidación, que se fuera desarrollando y fuera avanzando, que fuera siendo, como le llaman ellos, exitosa. Claro, con estos regalos, pues obviamente que sí. Luego avanzamos a la 1-3, estos campos terrestres. Aquí hay algo bastante grave, porque de estos campos terrestres, de los 25, había trabajadores en 14 áreas. O sea, eran campos que habían producido o estaban en producción.
Aquí hubo una, pues se llevaron todo, o sea, los 25 campos fueron adjudicados. Sin embargo, a la firma del contrato, 6 de esos renunciaron. Eso provocó que la supuesta inversión prometida bajara en 111 millones porque al renunciar al primer lugar 6, se le da al segundo lugar el contrato, pero esos ya habían ofrecido menores cantidades. Y el año pasado acaba de renunciar uno, o sea que serían 7. Ese sí ya tuvo que pagar porque ese ya había firmado el contrato y tuvo que pagar una penalización. Pero ya de los 25 ya no fueron 25, ya nada más, o sea, ya se descontaron 7. Aquí lo grave es que compañeros de nosotros, trabajadores, técnicos como manuales, tuvieron que ser reubicados y su estabilidad laboral después se perdió, porque pues al quitarle la materia de trabajo, todo trabajador pues queda en la indefensión. Nosotros, viendo esa situación, pues hemos, como sindicato, pues nos hemos emitido documentos donde estamos exigiendo que se le restituya en sus centros de trabajo. Por eso también fue parte de que en esta misma ronda la UTIC está firmando la demanda de nulidad que hemos hecho en conjunto con los compañeros de aquí de Walter, y ahí está la demanda y seguimos bajo esa condición. En la ronda 1-4 ya aquí viene aguas profundas, pero ya comenté que esta parte ya estaba también analizada. Aquí lo que se ve es que Pemex ya ha hecho inversiones muy importantes en sísmica bidimensional y tridimensional. La parte de bidimensional es que exploran, cuadriculan toda la zona, y es donde se encuentran los primeros registros de que puede haber indicios de que va a haber agua ahí. O sea, esa zona está muy estudiada. La parte de 2D, sísmica bidimensional, pasó tecnológicamente a la sísmica tridimensional, que ya da una mayor aproximación a garantizar que va a haber ahí petróleo. Entonces Pemex ya había hecho mucha inversión, por eso fue que llegó a encontrar estos pozos, ahí los descubrió, porque eso pues, aumentó su competitividad ahí. Entonces, ¿por qué decidieron, por qué asignaron, por qué el gobierno dio a la licitación de estas áreas? Obviamente por lo mismo, ya está prácticamente todo hecho, no hay el famoso riesgo. La UNAM inclusive emitió un documento que dice que ahí el riesgo es moderado. O sea, todavía bueno, es riesgo moderado. ¿Por qué? Entonces, quiere decir que efectivamente la Antinacional Comisión Nacional de Hidrocarburos estuvo regalando, como decimos nosotros, nuestros yacimientos más prometedores, como son estos, en la Ruta 1. Después vino un FARMAO, que fue el TRIO, una asociación, y eso pues se dio como una empresa. Y en la Ruta 2.1 también vienen lo mismo, aguas someras, campos terrestres en la 2.2 y campos terrestres en la 2.3. Vamos viendo que pues, la única manera que ellos pudieron tratar de que estas rondas no fallaran es haber entregado todo lo que Pemex había ya estudiado y analizado, y lo tenía en su cartera de proyectos. O sea, estos proyectos ya Pemex los tenía en cartera, ya nada más era cuestión de asignarle recursos para que en el futuro se fueran desarrollando conforme lo fuera requiriendo la demanda nacional e internacional. Nosotros ahí siempre hemos dicho que debemos nosotros buscar la autosuficiencia, y esto quiere decir pues satisfacer la demanda nacional y racionalmente ir, si es posible, a la exportación, pero eso debe ser gradual. Entonces, ¿qué es lo que
ha pasado, pues estamos en esta situación donde se continúa con las famosas rondas, y lo que sigue, pues, ya lo comentó el compañero, que van a ser aguas someras y tierra otra vez. Esperemos que ante la situación actual, que ya hay cierta incertidumbre a nivel de la gente, de la población y de las áreas petroleras, pues tomen en cuenta los posibles expostores o posibles visitantes, que pues en México ya hay una cierta efervescencia para que se el riesgo, que ese sí es un riesgo que ellos le temen mucho, la incertidumbre. Por eso Joaquín Goldwyn y la MEXI, que es una de las asociaciones mexicanas de dictadura que se formó hace poco, están impulsando una campaña diciendo que pues no se debe revertir la reforma, no hay manera de revertirla, o sea, coincidentemente están haciendo esta campaña para tratar de influir en el ánimo de la población y de todos nosotros, para que pues caigamos en el desánimo, en la apatía, en el conformismo. Obviamente nosotros no estamos en esa posición, creemos que se pueden hacer cosas y se tienen que hacer, estamos en la ruta. Y un dato también interesante dentro de la ruta 1 o 2, ustedes saben que hay una controversia que fue innecesaria, porque la empresa Talos, el operador, o sea, en este modelo energético se degradó a Pemex a hacerlo operador. Pemex era el que coordinaba la industria, ahora se le bajó operador, y los 25 que la ronda 1 o 3 ganaron, esos eran contratistas de Pemex y pasaron a ser operadores con la experiencia que ya les he comentado. Bueno, aquí es importante lo de que pasó con el Sama 1, porque ese es un descubrimiento, un hallazgo muy importante, tiene una cantidad pues, de recursos bastante grande, y Pemex ya había hecho todo para que lo llegara a descubrir. Sin embargo, al darse en licitación, esta empresa Talos, que es un consorcio con Sierra Oil, que ahí están nuestros ex funcionarios de Pemex, son los propietarios de esa parte, pues se lo descubrió, y hay evidencia de que obviamente en México Pemex ya tenía todo eso, porque ahí en la compañía que realizó todo el estudio sismológico, sísmico, es la misma que dijo que ella ayudó a encontrar ese yacimiento. Pemex la había contratado desde hace muchos años, se llama Ion Sísmica, la había contratado, y ellos dijeron: nosotros le ayudamos a Talos a descubrir. Pues obviamente Talos, a la primera que picó, encontró mágicamente petróleo. Pues ¿cómo va a ser eso? Sin embargo, ahí no sé, bueno, creo que era muy evidente. Entonces el director de Pemex en ese momento, González Anaya, salió a decir que Pemex que era parcialmente le correspondía esa parte de recursos que tenían ahí. La CNH salió a decir que no, Pemex no había hecho nada ahí. Sin embargo, al final de cuentas, tanto Talos como Pemex ya llegaron a acuerdos, están negociando qué parte le va a corresponder a Pemex de ese yacimiento. Esto obviamente no fue lo mejor, y ahí es donde están una de las debilidades que se pueden hacer para demandar esos contratos. Esos contratos no son, pues al decir que vamos a compartir
no tenía por qué compartir esa renta le correspondía. Entonces, ahí puede haber una oportunidad de hacer un recurso para pues, echar para atrás ese contrato, por lo menos. Bueno. Y, bueno, yendo más en cuanto a cómo están actuando los funcionarios, ellos ahorita como parte del blindaje que están tramando para tratar de hacer irreversible, según ellos, la reforma. No hay nada irreversible, nosotros decimos en este mundo. Lo único que es irreversible ya sabemos qué es, pero todo lo que se pueda cambiar, de hecho por el ser humano lo podemos también modificar. Entonces, ellos se adhirieron a la Agencia Internacional de Energía como una forma de tratar de blindar las reformas según ellos. Pero lo interesante es que también están tratando de incorporar en el Telecán el capítulo de la energía. Y fíjense, nosotros como trabajadores también estamos en la parte laboral del Telecán. En la parte laboral, ahí los sindicatos canadienses y americanos están presionando, junto con los mexicanos, presionando al gobierno para que mejore tanto los salarios como los estándares laborales, pero que sea incluido como un capítulo para que tenga vinculación y pueda haber sanciones, cosa que el gobierno mexicano, la visión de a qué intereses está el Estado mexicano apoyando, los intereses transnacionales y el interés del pueblo no lo mira. Entonces, en Canadá tiene él sí se metió en la parte energética en el Telecán pasado. Él está incorporado y él tiene la obligación de venderle a Estados Unidos cierta cantidad a Estados Unidos, cosa que nosotros en esa época no nos aceptó, porque obviamente políticamente era muy difícil que se incorporara el petróleo, eran otros tiempos. Pero ahora ellos, creyendo que no vamos a protestar, están tratando de involucrarlo. Y eso dice un articulista que pone fuera de nuestra casa como votantes el control de los recursos, porque dice, bueno, si ya se incorpora, ya hay una cláusula que diga que México también tiene que otorgarle a Estados Unidos cierta cantidad, tenemos que pues ya decir que vamos a estar en las mismas condiciones que Canadá, pero desde los sindicatos canadienses, las organizaciones canadienses quieren salirse del capítulo energético, y los mexicanos queremos entrar. Bueno, el gobierno, nosotros obviamente nos oponemos, rechazamos totalmente el tratado. Creemos que un tratado así no debe firmarse, es un tratado lesivo en todos los aspectos. Ya el pasado se demostró, y así ha sido. Pues, adicionalmente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos sigue su plan quinquenal, y es un plan agresivo porque obviamente el tiempo aquí sí cuenta. Entonces ellos están en el plan de avanzar lo más que puedan, y desafortunadamente no hemos tenido aún todavía la capacidad para poder frenarlos, pero se está construyendo la articulación, se está haciendo muy fuerte la unidad. Ha habido avances, no con la velocidad que ellos vamos más lento, pero probablemente con paso más firme. Y pues en ese aspecto, nosotros como sindicato seguiremos luchando, seguiremos pues dando información, y estamos el próximo domingo en el hemiciclo Juárez haciendo un evento político cultural. Esperemos que sea de una
calidad que queremos y donde vamos a manifestar planteamientos y pronunciamientos para que se escuche la voz de los trabajadores y la voz del pueblo, porque va a ser obviamente abierto a toda la sociedad, a todas las organizaciones, porque esta lucha no es una lucha de solo los trabajadores, es una lucha de todos los mexicanos. Creo que todos tenemos un imperativo de ir y de comprometernos a luchar para obtener el triunfo esta vez, porque es el futuro de nuestro país y de las generaciones de mexicanos que están están saliendo ahora. Por el momento dejo ahí la palabra a las 12 del día, el próximo domingo, 18 de marzo. Sabemos que es un día complicado el domingo, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo esta vez, porque vale la pena estar ahí en ese lugar. Así que le paso la palabra, compañero Eduardo. Bueno, me parece que estos personajes han avanzado tanto que podríamos hacer de una sola cosa, podríamos hacer largas discusiones, pero yo creo que lo más pertinente en este momento pues es saber si hay preguntas para tratar de poder, pues no sé quién las va tomando, pues empiezo desde acá. Ajá. Gracias. Bueno, realmente es un asunto muy complejo. Yo tengo dos cuestiones que quisiera plantear. La primera es, bueno, el momento demanda me parece que una intervención política respecto de este tema. Y lo comento en relación a lo que se planteaba del papel que ha jugado la Corte. Lo que estamos viviendo en México es el derrumbe de las instituciones, el derrumbe de los poderes de la Unión, particularmente en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte, la renuencia a recibir demandas de manera ilegal. Me parece que es una muestra precisamente de que se ha cooptado el ejercicio de la justicia o la impartición de justicia. No es el único poder que está en este caso. Podemos ver también al poder legislativo, que finalmente en relación a la energía fue cooptado para la aprobación de las reformas, y particularmente de la reforma energética. Esto lo comento porque la representación de la población, la representación popular, está sometida. Y en ese sentido me parece que es importante destacar el hecho de que la representación popular ha recaído o viene recayendo en una serie de actores que se están tornando muy relevantes en el momento. Particularmente, pues yo me refiero a las organizaciones que ustedes representan, así como hay otras organizaciones que se han abocado a la tarea de esclarecer para la población e incluso reclamar y demandar, analizar y debatir toda la circunstancia que viene ocurriendo en el sector energético. Esto lo comento porque estas organizaciones, ante el colapso de los poderes de la Unión, ante el colapso del poder legislativo, del poder judicial, juegan un papel fundamental para atender esta necesidad que tiene la población de entender la circunstancia que estamos viviendo. Existe un hecho que las decisiones, por ejemplo, financieras, el manejo financiero, las decisiones respecto de la conveniencia, la complejidad que implica una reforma, una modificación en el uso de los recursos, es algo que está distante. Lo que vemos es una ruptura del manejo gubernamental
respecto de la población. La población ya no tiene la posibilidad de intervenir o incidir en las decisiones gubernamentales que se tienen. Entonces, creo que el papel político de las organizaciones que ustedes representan se torna fundamental y en ese sentido uno de los aspectos centrales de esta participación de sus organizaciones está en poder aclarar a la población la circunstancia que estamos viviendo. Creo que es un aspecto central que no debe perderse de vista, que se tiene que fortalecer para lograr una mayor participación y un mayor respaldo en estas demandas. El caso, por ejemplo, del cerco al Senado cuando se estaba aprobando la reforma energética es emblemático porque se esperaba una respuesta significativa para oponerse a estas decisiones y la respuesta fue muy limitada. Podemos pensar que uno de los aspectos que jugó un papel fundamental en ello fue que la población no entiende o no está al tanto de lo que se está decidiendo respecto de su futuro, respecto de sus condiciones de vida. Entonces, por ello, creo que el papel político de esta intervención, de estas organizaciones y de la ciudadanía en general es fundamental en este momento. Ese es un aspecto. Otro aspecto es una pregunta simplemente. ¿Existe la posibilidad de reclamar en el caso de los exfuncionarios que se han incorporado a empresas o actores, a organizaciones que son beneficiarias de esta distribución de los recursos? ¿Existe la posibilidad de reclamar, por ejemplo, un conflicto de intereses? ¿Existe la posibilidad de objetar un tráfico de influencias, un tráfico de información para pues echar abajo esa circunstancia? ¿O eso es una posibilidad que incluso ya se perdió en este momento? Les preguntamos que se pasen por su nombre. Ya son 3 compañeros. Sí, pues esto es grave, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Porque de ahí depende, de lo de petróleos, depende mucho del futuro, de la pobreza de los mexicanos. Entonces, pues hay que hacer algo, ¿no? Ya dijeron ahorita a Cuauhtémoc Cárdenas, sí, cuando estuvieron saliendo las reformas en la Cámara de Diputados y Senadores, ni siquiera intentó, ¿verdad? Porque ellos tienen grupos como de choque y todo, ¿no? No hizo nada, ¿no? O sea que les vale, ¿no? Los supuestamente defensores de la gente, muchos 68, que es del PRD, ya ni siquiera levantó la voz, ¿no? Viendo la situación tan grave que se está presentando, que le están quitando todo al país. Precisamente Meade, ahora que era secretario de Hacienda, decía, no, hay que hacer los contratos muy bien para que si llega alguien, yo creo ya saben a quién se refería, ¿no? Si llega alguien, no los vaya a echar abajo, ¿verdad? Así decía Meade. Ahora Aspe viene y hace su foro para seguirse inmiscuyendo en la política de aquí de México. Siendo secretario de la OCDE, está perjudicando todavía más al país. Entonces, bueno, la situación es, ustedes que más o menos saben cómo está el asunto, no sería posible, no sería posible que ustedes fueran, por ejemplo, a la Universidad Nacional, a la Metropolitana, a las universidades, y reunían a grupos de estudiantes y explicaran la situación de petróleos y del país, ¿no? En qué situación está. Para que, pues por lo menos se luche, ¿no? Se haga algo, porque sí es muy peligroso y nadie hace nada, nada más todos como viendo, todos ahí, nada. Y todos se lo están llevando y dicen y mentiras. Los únicos que son muy activos y en contra del país
son los comentaristas de televisión y echándole siempre ya saben también a quién, ¿no? Pídele y son activos, ¿no? Pero de aquí, de este lado del pueblo, desde este lado del pueblo no hay gente que active, que accione, ¿no? Ya es necesario ponerle ya un hasta aquí a los neoliberales, ¿no? Los neoliberales le han pegado muy duro a México y tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, nada más. Gracias, buenas noches, compañeros. Voy a empezar con un mal chiste aquí para el compañero. Por esa posición de disidencia, pues los han reprimido y los han marginado. Pues júntense con Romero, compañero. Bueno, yo escucho ahora y en los medios también lo leemos, que la ronda esta, que la ronda el otro, que los contratos para acá, que los contratos para allá, que aguas someras, que aguas profundas. Lo que pasa es que lo que necesitamos no es estar batallando a ver si ya le dieron medio contrato o Pemex todavía sigue mandando un poquito o un muchito. No, necesitamos un Cárdenas que renacionalice la industria energética nuevamente, porque la realidad es que Pemex, aún con todo lo que leyamente está establecido, ya no nos pertenece. Pemex ya no nos pertenece. Y tengo dos preguntas para ustedes. Entonces, sabemos que los Estados Unidos han ido sobre el petróleo de varios países del mundo, no solo de aquí de México, ¿no? Las guerras en Irak, en Irán, en todos esos lugares del Oriente Medio, pues son. ¿Para qué han hecho ellos? Pues lo que decía el secretario de Estado del presidente Wilson allá en la Revolución: vamos a preparar acá en nuestras universidades a los que vayan a ser funcionarios allá en México, para que después ellos nos sirvan sin tener que disparar un solo tiro. Y es justamente lo que está aconteciendo, ¿no? Desde Calderón, que Calderón fue el que inició con la pretensión de la reforma energética, modificando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El 28 precisamente que hablaba de que es inalienable, que no se pueden otorgar contratos a empresas privadas, y fue modificada la Constitución en ese sentido. Entonces ahora lo que nosotros tenemos es que ya no somos dueños de eso. Se habla de Canadá, que Canadá, a propósito del Telecam, pues Canadá tampoco es una perita en dulce ni una calidad. Aquí con las minas ha hecho y ha deshecho lo que se le da la gana a Canadá, ¿no? Y por ejemplo acaba de desaparecer indígenas ahí en Puebla para poder explotar y sacar oro. Dice que no hay pueblos originarios y que entonces en consecuencia no tienen por qué ellos pedir permiso para eso. Canadá también tiene lo suyo. No tenemos que nosotros confiar en que Canadá nos va a apoyar y que Canadá y esto y lo otro. No. Necesitamos, insisto y termino porque es un tema muy prolijo y yo me declaro lego en la materia, con ustedes que son técnicos, que son trabajadores de Pemex y que saben perfectamente qué es lo que acontece allí, que han sido dañados, como dijo el compañero, han perdido fuentes de trabajo, han perdido estabilidad en el trabajo, y bueno, pues así estamos, ¿no? Entonces yo les tengo dos preguntas. Una, ¿están luchando porque los contratos sean lo menos perjudiciales para México? Sucesos que se han ido llevando a cabo, y por esa razón yo considero que en lugar de pelear porque los contratitos de la ronda tal y la ronda aquella y no, que no, renacionalizar nuestra industria. Eso sería mi posición. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, yo represento al movimiento La Luchista, ya nos han hecho favor de invitarnos, y tengo una invitación que hacerles y un comentario. El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 4 años, y me refiero al gigantesco logro que ha hecho China con el programa de la Franja y la Ruta, o la Ruta de la Seda.
Hay 67 naciones que están adheridas a la ruta de la seda. China, como saben, creó sistemas de financiamiento, bancos específicos para el desarrollo, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el nuevo Banco de BRICS, el Fondo de Contingencia, en fin, y ha sido muy exitoso. Les voy a dar un ejemplo de qué tan rápido ha cambiado esto. Hace 9 meses hicimos una conferencia en el Palacio de ella y les expusimos a los que estaban ahí, algunos jóvenes por cierto, que la ruta de la seda iba a llegar a América Latina. El auditorio no nos creyó. Dijeron, eso es un asunto de China y pues qué bueno que lo hagan. Bueno, la ruta de la seda ya llegó a América Latina. El caso más emblemático es el de Panamá. Panamá no tenía relación directa con China, todo lo hacía a través de Taiwán. En el mes de mayo del año pasado, Panamá rompe relación con Taiwán, diplomática, e inicia un periodo de relación con China. De junio del año pasado a marzo de este año, Panamá ha firmado 22 contratos de inversión en obras de infraestructura. Un ferrocarril que va a ir de la capital de Panamá a Costa Rica, unas ampliaciones necesarias en el canal. Los chinos dicen, pues no, la verdad es que funcionamos bien, hay respeto a la soberanía. Ahora, ¿por qué hablar de la ruta de la seda? Porque se ha censurado en los medios. Es una gran oportunidad y no se entiende porque hay un prejuicio en la población que también lo han alimentado los medios. Nos hemos encontrado en el trabajo diario, pero cosas tan absurdas como, se van a reír, pero es algo que piensa la población. China está tratando de exportar a su gente, porque ya no caben en China. Entonces van a empezar a poblar América Latina con chinos. Decimos, no va por ahí, señor. No, es que sí. O China quiere tomar el lugar de Estados Unidos y ahora vamos a estar dominados por un imperio amarillo. No, lo que China entendió, y eso es lo que vamos a exponer en la conferencia de la próxima semana, a la cual los invitamos, que es el jueves, por cierto, es que China está estableciendo un nuevo parámetro de colaboración. Un parámetro en el cual la geopolítica ya no opera, sino se establece un principio de beneficio mutuo. Y esto es lo que ha cambiado las relaciones entre las naciones. Así que miren, para no extenderme. ¿Eso tiene que ver algo con el petróleo? Absolutamente. ¿Por qué? Porque defender el petróleo sin un proyecto nacional es algo que a la población tampoco le encaja. Vamos a defender Pemex porque es de México, naturalmente. ¿Y qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Vamos a seguir exportando crudos, aunque sean nacional, aunque sea un crudo nacional? Y yo diría, y aquí yo sé que va a haber caras que me digan que no, yo creo que hay que revivir el legado de José López Portillo. López Portillo estableció, no, su política petrolera, hay que conocerla. A ver, déjenlo terminar. López Portillo, y lo pueden verificar en todo lo que fue es más, les invito a que lean el 5º informe de gobierno de López Portillo, cuando él da los resultados de la política petrolera, cuando se establece como una norma el que México utilizara el petróleo para adquirir tecnología, como decía López Portillo, usemos un recurso que es finito para adquirir una riqueza que podemos recrear. Y la prueba está en que López Portillo dejó el país, antes, o sea, hubo una guerra financiera contra México, dejó el país con petroquímicas que nunca se volvieron a hacer, con refinerías, ¿verdad? Incluso los árabes, cuando vinieron a conocer aquí Pajaritos, los ingenieros no van a mentir, la Arabia estaba sorprendida de la dimensión de la cangrejera. No había una petroquímica tan grande en el mundo como ella. Y México empezó a exportar derivados del petróleo. De hecho, los ductos de Pemex, los barcos se estaban fabricando en un astillero de Veracruz, que eran del Estado, y no hay que ser ingenuos. El crecimiento que México alcanzó en ese periodo, que fue del 7.6%, despertó una tremenda rechazo por parte de círculos en los Estados Unidos, y todo lo que fue la guerra que se le hizo a México
fue basada para que, en palabras de gente como me escapó ahorita el que estaba en el Departamento de Estado, dijeron: no vamos a permitir un Japón al sur de la frontera mexicana. Así que nuestra comentario es: en vez de pasar tanto tiempo en diagnósticos, y no lo digo por lo que la presentación tan concisa que nos dieron, pero en general se pierde mucho de hacer diagnósticos y no presentar alternativas. Si México necesita su petróleo es porque va a ingresar dentro de un proceso global que se llama la reconstrucción a un puente terrestre mundial, donde Asia se está conectando a través de grandes proyectos ferroviarios, África también, y América Latina tiene que entrar. De manera que el petróleo para México tiene que ser el camino para integrarse a este proceso de reconstrucción económica mundial, y por supuesto que lo requerimos, pero además requerimos que la empresa Pemex funcione. Ese sería el comentario. Perdón por la ausencia. Buenas noches, son 3 preguntas rapidísimas. Al principio del año pasado, a raíz de las manifestaciones contra los gasolinazos, una de las principales consignas era refinerías al 100%. La pregunta es: ¿sigue siendo vigente? Esa es una. La otra pregunta es: ¿cómo han logrado resistir como sindicato independiente ante el hostigamiento de Romero de Champs? ¿Cómo han logrado resistir, ¿no? Y la tercera pregunta es si tienen alguna revista o un periódico o algo en donde expliquen más a fondo sus luchas, sus demandas y todo eso, para que pudiéramos ayudarnos nosotros a difundir entre la población. Son las 3 preguntas. Manuel. Bueno, yo tengo una gran inquietud. Definitivamente las reservas de petróleo en el mundo están a la baja, grandemente a la baja. Entonces yo me pregunto, ¿será absolutamente bueno que estando en esta situación, teniendo ya que utilizar tecnologías muy sofisticadas, porque lo que vamos teniendo en reservas son extremadamente costosas y con mucha dificultad para su extracción? Entonces, yo me pregunto si detrás de estos contratos y de toda esta cesión de los recursos no hay como una visión a futuro. Te lo pregunto honestamente, porque si nos quedamos con todo y no tenemos ya más petróleo y tenemos que gastar muchísimo o utilizar sistemas nefastos como el fracking, que es un sistema que nos puede liquidar tremendamente lo ambiental, si definitivamente no habrá de alguien que está pensando, imaginando el futuro. Y luego, ¿qué opinan? La otra pregunta, si esta falta de petróleo que vamos a tener, porque eso es definitivo, el petróleo ya no alcanza para cubrir las necesidades energéticas del mundo. Entonces, si ante esto, ¿qué van a ocurrir? ¿Va a haber guerra? ¿Nos van a venir a masacrar? Bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estimados compañeros, creo que no debemos olvidar en ningún momento que la política que está rigiendo a este desgobierno es el neoliberalismo mundializado ya. Yo quiero referirme a un enunciado de un artículo que dice: con inversión de 92.400 millones, petroleras confían en el futuro de México. Y más adelante dice: solo en la última subasta de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, las llamadas grandes como Shell, Repsol, Chevron
Petronas comprometieron más de 92,000 millones de dólares para las próximas 3 décadas. Futuro de México, inversiones extranjeras, van a ser beneficio para las transnacionales, claro, eso es indiscutible. Estimados compañeros, nuestros gobernantes eluden hablar de la historia, pero la historia es la gran maestra de la sociedad y no podemos de ninguna manera soslayar que en el rumbo que marcó la Revolución Mexicana, en su Constitución establecía como áreas estratégicas y prioritarias los energéticos, el petróleo y la electricidad concretamente. Y estos traidores que gobiernan a México, porque no son otra cosa, aliados con otros traidores legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores, con sus excepciones muy brillantes, aprobaron modificar la ley, la Constitución, para desnacionalizar los energéticos precisamente. Yo estimo que una de las etapas más brillantes de la historia reciente de México fue la nacionalización de la industria del petróleo, ejemplo mundial que le dio un gran prestigio a nuestro país, que fue un presidente de la República patriota, indiscutiblemente, defensor de los intereses de la nación, apoyado por el pueblo mexicano consciente y particularmente por la clase trabajadora dirigida por Vicente Lombardo Toledano en aquel entonces. Por eso, estimados compañeros, creo que la historia no podemos de ninguna manera soslayar esos momentos que le dieron un gran prestigio a México. Sí, no es posible, sería ridículo comparar el régimen de aquel entonces con el de ahora. Ay, no. Pues sería ridículo pensar que ni siquiera mencionan a nuestros grandes héroes. Por eso, estimados compañeros, le doy la razón al compañero que opina que hay que hacer algo. Tenemos mucho que hacer, fundamentalmente luchar por la unidad de las fuerzas políticas que en nuestro país luchan por su verdadera liberación, en contra de los traidores, ya no solamente los que gobiernan o desgobiernan al país, sino individuos como Gurría Ordóñez desde la OCDE, que obedece consignas directas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las empresas transnacionales. Pero no quiero insistir más en lo que han aportado nuestros compañeros, que ha sido muy, muy importante. Solamente quiero obsequiarles un libro a cada uno de nuestros compañeros, con escritos del maestro Vicente Lombardo Toledano, y el libro se intitula Nacionalizar es descolonizar, y precisamente ese es el gran problema de México. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad me gustó mucho este intercambio. Creo que hay muchas cosas que espero no se me pasen. Primero, quiero que ustedes tengan claro que este plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos no es ningún plan. No hay una planificación detrás de ello más que cuando se van a dar a conocer cada una de las rondas y el contenido de las rondas, pero es un mecanismo de extracción acelerada de hidrocarburos. Eso es lo que es. Y con esto me quiero referir con lo primero con una de las últimas preguntas.
¿Es necesario sacar tantos hidrocarburos? Pues si nuestra economía dependiera de que las transnacionales pagaran impuestos, de aumentar el empleo, de fortalecer la economía nacional, pues por supuesto que no. Tenemos una economía recargada en la extracción y venta de materia prima, una república bananera. Entonces no es necesario. El problema es que la economía mexicana es tributaria y dependiente. Entonces por eso es que tenemos este mecanismo estamos sujetos a estos mecanismos. ¿Qué pasa con nuestros recursos? 7,000 millones de barriles es lo que nos queda. Reservas para 8 años, más o menos. No hay nuevos descubrimientos. Quiero hacer una precisión. Nuestras principales reservas están en aguas someras y plataforma continental. Hasta este momento no se sabe si hay realmente petróleo, recursos fuertes probados en aguas profundas y ultraprofundas. Pemex tiene, México tiene de este lado de la frontera muy pocos pozos explorados ahí, pero quien tiene muchos es Estados Unidos y no ha sido significativo, déjenme decirles, con todo este tesoro de las aguas profundas, eso no ha sido significativo. ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente nos enfrentamos a una próxima crisis de los energéticos. Lo que nos conviene a nosotros es asegurar nuestro futuro energético, nuestra soberanía, y que los recursos derivados de los hidrocarburos preparen nuestra transición energética. Pero eso no está en ese plan. Lo que está en ellos es sacar y sacar. De la misma manera como hacen con la minería, como hacen con las frutas, como hacen con todo eso, ¿no? Entonces por ahí no hay plan. Entonces, y pues llevar a desarrollar técnicas. Me gustaría hacer una aclaración. Esto del fracking en realidad es una tecnología que tiene mucho tiempo utilizándose, pero no es nueva. Digamos, fracturar una roca con agua como agente fracturante, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es esta integración exactamente de la fractura horizontal y adherir químicos para generar una mayor eficiencia, digamos, por decirlo de una manera más sencilla. Eso sí, y además fue Hillary Clinton quien se lo vendió al mundo, por cierto, y después era la que se estaba oponiendo con las consecuencias negativas que esto ha tenido. Pero quiero decirles que en realidad sí, nuestros recursos, es ahí donde se están desarrollando las licitaciones, en donde ya está probado que están estos problemas ahí. Entonces, nosotros no, por supuesto, no estamos a favor de pelear únicamente por bajarle un contratito o luchar por algún área, ¿no? Y por supuesto que no estamos a favor del Tratado de Libre Comercio. Pero sí quiero ser muy claro, si tuviéramos mejores condiciones en la lucha social, estaríamos luchando por todo. Nosotros hemos luchado durante muchos años, hemos ido a todas las movilizaciones contra la entrega del petróleo y hemos visto que en realidad este problema hay una falta de pedagogía, pero también hay una falta de conexión de lo importante que es la política energética para nuestra economía nacional. Y entonces, pues yo sí siento que no hemos logrado entender el problema, y también tenemos todo un aparato que lucha contra nosotros. El capital es uno de los principales creadores de ideología que le está diciendo a la gente que eso no es relevante, y ponen en el mismo nivel que las bananas al petróleo, ¿no? Y entonces pues la gente, bueno, si lo van a sacar ellos, a que lo saque el Estado, y si a nosotros nos cuesta, pues mejor lo saquen ellos, ¿no? Como lógicas muy simples. Pero si hemos luchado contra los contratos es porque hemos encontrado huecos. Hemos visto que no hay que dejar que hasta se resuelva por obra y gracia de ya sabemos quién, sino más bien luchar en este momento desde donde podamos. Le encontramos un hueco jurídico a la reforma energética y ahí fuimos. Le encontramos huecos a la parte laboral, ¿no? Y ahí también fueron los compañeros, pero preparamos las condiciones para esto que usted dice, y estoy de acuerdo con usted. Necesitamos renacionalizar para que los hidrocarburos y en general los energéticos se conviertan en la palanca de desarrollo nacional, ¿no? Preparar esa transición tecnológica es muy importante.
Esa transición energética es fundamental en la medida en que, por ejemplo, yo lo explicaba la otra vez aquí, nosotros estamos cambiando el parque de generación por gas, sustituyendo la hidroeléctrica y otras fuentes de generación por gas en plan de ciclo combinado. ¿Y qué va a pasar cuando Estados Unidos quiera presionarnos con un acuerdo económico? Porque aparte de todo eso es gas importado de Texas, ¿no? Tienen la llave para presionarnos por donde ellos quieran. Estos traidores que gobiernan así lo diseñaron, porque eso tampoco es una casualidad. Entonces tenemos que fortalecer nuestra propia soberanía energética. Nosotros no tenemos por qué depender de las inversiones de nadie de afuera, lo podemos hacer nosotros, podemos producir nuestra tecnología. El otro día fue la CENER allá en la UNAM a hablar que no teníamos capacidad de hacer nada. Yo les dije, bueno, pues aquí está en la casa del muerto, porque tanto el POLI como la UNAM pusieron de pie a estas grandes empresas con muchas escuelas públicas a nivel nacional, y para que nos digan que no tenemos nada. Tenemos la capacidad de formación de profesionales, de técnicos que jubilan de manera muy rápida, por cierto, en Petróleos Mexicanos. Tenemos la materia prima, tenemos la tecnología, los conocimientos. Si ya lo hicimos una vez, lo podemos seguir haciendo, ¿no? No necesitamos generar la dependencia, ¿cierto? En Canadá, por ejemplo, el 80%. Por ejemplo, en 1990 nosotros producíamos el 90% de nuestras gasolinas. Si ahí hemos considerado que más o menos aumenta un 15-19% desde entonces hasta esta fecha la demanda de combustibles, con la refinería Bicentenario y las refinerías operando al 90% como en Estados Unidos, hubiésemos podido regresar al mismo 90% del año del 90 y no se construye la barra de la refinería Bicentenario. Por supuesto, necesitamos producir nuestras gasolinas, pues no, pero no para hacer no para malbaratar las gasolinas, sino más bien porque necesitamos romper esa dependencia económica, porque nos cuesta una gran cantidad de divisas importar esas gasolinas, endeudamiento, y ahora quiero saber cómo le va a hacer lo que resta de este gobierno y los próximos gobiernos para romper esos mecanismos de dependencia, y sobre todo pues porque todo se mueve con combustibles. Dice gasolinas, en la medida que aumenta su precio, se encarece también el costo de la vida, se encarece principalmente los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto que es clave tener las refinerías operando al 100 y construir más refinerías, por supuesto. Solo el ignorante de Ana ya cree que en el 2024 tendremos autos eléctricos. ¿Alguien se ha puesto a ver el modelo de desarrollo de Alemania, por ejemplo, y las metas de energía limpia que se propusieron y que no las pueden cumplir? No porque los alemanes sean malos, digamos, en ese sentido. De 6, que ya falleció, decía que si se procesa un solo barril de crudo, podría aumentar su valor hasta 64 veces. Bueno, no solo lo dijo, lo demostró, y Pemex lo demostró. Entonces, ¿qué hacemos nosotros comprando gasolinas caras al extranjero? Fomentando nuestra dependencia energética. No tiene ninguna razón, es irracional, porque aquí tenemos 6 refinerías que operan al 34% de su capacidad, y además porque aparte cada refinería se diseña con un tipo de crudo. El crudo, dejamos de proporcionarle crudo a las refinerías o le mandamos crudo para el cual no fueron diseñadas, entorpeciéndolas, obstaculizando la línea de producción, generando mayores desechos, y mientras que el crudo de mejor calidad lo exportamos y lo vendemos, ¿no? Es una cosa completamente irracional que por supuesto en otros países no hacen, y no dicen que esos países son comunistas, por cierto. Entonces, bueno, quiero dejarle algunas respuestas a Raúl, pero y también creo que es importante, yo creo que es muy importante la información. La gente no conoce la importancia de lo que significa la cuestión energética, pero antes sí lo conocían, ¿eh? O sea, sí había y aparte me gustaría referirme a un personaje completamente antagónico a nosotros. Carlos Pascual, después de que fracasó la primera licitación de la Ronda 1, se reunió en la Casa de Representantes de Estados Unidos, en el Congreso. Lo llamaron a él a comparecer para que explicara por qué, que
cualquiera diría, bueno, ¿y por qué, Carlos, por qué Estados Unidos discute el fracaso de la primera licitación? Bueno, pues porque ellos la habían promovido. Y Carlos Pascual dice, hay que tener mucho cuidado con los mexicanos, porque los mexicanos tienen un sentimiento nacionalista hacia Pemex. Para que la reforma pueda avanzar, hay que decirle al gobierno de Enrique Peña Nieto que baje los precios de la electricidad. Y eso fue lo que hicieron. Bajaron artificialmente las tarifas de la Comisión Federal para seguir diciendo que la reforma tenía bondades, y dijeron que Pemex tenía que llevarse con mucho cuidado. Por eso hicieron el programa piloto de identidad de las gasolineras, para ir cambiando poco a poco el sentimiento que podía generar el tema de la reforma. Es todo un tema ideológico, es un manejo. Ellos tienen a profesionistas trabajando eso al 100 y saben cómo darle ese mensaje a la población. Entonces, pero fíjense, ellos saben muy bien la importancia que ha tenido históricamente la industria energética para los mexicanos. Entonces tenemos que refrescarle eso a la población y sobre todo a la juventud, presentárselo, porque nos han vendido toda la ideología de las transnacionales. Yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ahí parece una agencia de las transnacionales. Lo que más esperas es saber que alguna te contrate en el 8º o 9º semestre, ¿no? Y párale de contar. Pues es todo un cambio de chip, ¿no? Te meten como una cuestión ideológica, ¿no? Reprogramación. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hemos estado haciendo, porque tampoco es que no lo hagamos. Entonces, y ampliar estos círculos de debate con la gente, ¿no? Yo creo que ustedes saben muchas más cosas que la gran mayoría de la población no. Entonces, todos nosotros nos tenemos que convertir en un nuevo círculo para ampliar esa influencia. Y no somos solitos, hay muchos más, hay mucha gente. Coordinarlos, desarrollar alianzas estratégicas con ellos para comentar cosas pues en cierta forma podemos hacerlas tan sencillas como el tema del petróleo. Bueno, nos coincidimos en unas cosas puntualmente, como nosotros vamos obviamente por la renacionalización o la segunda expropiación, que estamos llamando, la segunda expropiación. Obviamente nosotros rechazamos el Telecanto, eso también está clarísimo. No esperamos ningún gobierno. Nosotros tenemos coordinación con organizaciones civiles y sindicatos. No, el gobierno canadiense obviamente lo conocemos, pero esas mismas organizaciones se oponen al gobierno canadiense, son gobiernos neoliberales. O sea, eso que nos quede claro. Los gobiernos neoliberales pues, son de Canadá, de México, Estados Unidos, inclusive de Latinoamérica. Ellos ahorita están empoderados. Ustedes ven en Brasil, ven en Colombia. O sea, en Colombia, aquí el modelo energético que se impulsó aquí fue el colombiano. Y sacaron una gráfica donde Colombia iba reduciendo su plataforma de producción, y cuando se privatizó aumentó. Ahorita Colombia tiene petróleo para 4 años. ¿Por qué? Porque obviamente esa sobreexplotación le ignora la clase, porque ya no sabe qué hacer. Ahora quiere venir aquí a competir por yacimientos de mexicanos, porque hoy ya es los neoliberales. El petróleo no es una mercancía común. El petróleo no es un smartphone, ese es el mejor ejemplo. ¿Es qué? No es un celular. Un celular tú lo puedes construir, lo puedes diseñar, ahí está internet, saca el diagrama, compras los materiales y lo armas y lo vendes. Ahí está. El petróleo no. El petróleo, nada más, muy pocos países, 20 y tantos países tienen el 70%. Son 200 países. Entonces, aquí no, aunque nos han dicho que la mano invisible del mercado es la que opera, no, y ahorita lo estamos. Y cíclicamente se ve la OPEP, cuando cayó el precio del petróleo por la sobreexplotación del fracking en Estados Unidos, la OPEP mantuvo su producción y se vino abajo. Obviamente, pues ya después de varios años, dijeron no, tenemos que acordar los países productores otra vez, más otros aliados como Rusia, recortar la producción, y ya ascendió un poco el valor del petróleo.
O sea, la mano invisible no funciona aquí. Así que eso hay que tenerlo claro. Por eso es estratégico. Por eso los países lo tienen que tener bajo su propiedad y su control. De otra manera, si no tienes el petróleo, no puedes hacer un proyecto de nación que tenga para el interés nacional. O sea, un nuevo rumbo económico, político, social requiere de un proyecto, pero para ser viable requiere del petróleo para el control. De otra manera no se puede. Esa es la receta para restaurar el neoliberalismo que se estaba no cayendo, pero sí tenía fisuras. Entonces vamos a volver a hacer las privatizaciones, maximizar las privatizaciones para los privados. Entonces, obviamente esto requiere una respuesta política, sí, ya lo han dicho, y esa se tiene que dar. Eso requiere que estemos todos organizados, obviamente necesitamos información, pero información que nos ayude a tomar la decisión de participar en los movimientos que se están dando, porque ahorita estamos a la respuesta a un ataque que nos están haciendo ciertos sectores. Por ejemplo, en el caso de petroleros, básicamente, pues obviamente nos están quitando materia de trabajo, nos están quitando nuestras pensiones, nos están limitando. O sea, hay afectaciones y en base a esa afectación hay cierta respuesta, pero no es eso el interés nacional. El interés general es que el petróleo debe ser la palanca, el motor que debe conducir al México. No me gusta usar la palabra moderno porque es una palabra que ellos utilizan para manipular, porque siempre dicen no, que la modernidad, son conceptos que nosotros no debemos aceptar. Nosotros queremos la justicia, queremos que haya una igualdad, queremos que haya oportunidades. Eso es lo que nosotros queremos, y el Estado nos tiene que dar, moderno o no moderno, eso es independiente. Sí, efectivamente, como dice la compañera, hay ahorita las reservas, la complejidad es más grande, pero fíjense que es lo que dijeron, que el petróleo fácil se había acabado, que ya no había. Sin embargo, ahí están, se encontraron encontró Talos, encontró Eni y encontró Pemex en lugares fáciles. O sea, todavía hay oportunidades ahí. Sí, estamos de acuerdo que debe de manejarse con una política totalmente contraria a lo que están haciendo ahorita. Es una política nacionalista, que sea de autoabastecimiento, seguridad y soberanía energética, sustentable. Todos esos conceptos tienen que incorporarse en la nueva política que irá acompañada del nuevo proyecto de nación que se debe construir con todos los mexicanos. Sí, es necesario generar las condiciones para que podamos ir más rápidamente avanzando en la defensa y en la recuperación de nuestra industria y de nuestros recursos. El cómo es el problema, pero sin embargo, o sea, tenemos que estar en todas las luchas. Nosotros, con otros compañeros, estamos invitando precisamente a este 18 de marzo, que son los 80 años, le estamos llamando el punto de encuentro de las organizaciones para que sea el punto de salida para iniciar el gran movimiento de recuperación de la soberanía energética nacional. Por el momento, yo creo que esta es mi persona. Les doy las gracias a nombre de nuestra organización. Pues, secundando el llamado de Raúl, los invitamos a este acto del 18 de marzo, no a luchar por el petróleo que fue nuestro, sino a abrir las posibilidades para recuperar lo que se está perdiendo y desarrollar una política energética acorde a las necesidades de nuestro país
que garantice el futuro energético de todas las generaciones que vienen, ¿no? Pues es necesario. Y además eso lo hacen muchos países. Y está bien, ¿no? O sea, si los demás países aseguran su futuro energético, ¿por qué nosotros no? La diferencia entre un proyecto soberano e independiente a una colonia. Y esto que vivimos nosotros actualmente, pues ya lo vivimos hace algunos años. Era la colonia, ¿no? Tenemos un gobierno que no toma decisiones estratégicas, sino que depende del vecino del norte. Y eso está más que claro. Ahora estos sirven para todo, ¿no? Y entonces están ahí aprobando todo el paquete económico del gobierno de los Estados Unidos, sin la capacidad de levantar la cara. Pues no sé, si no hay algo más que agregar, yo les agradezco mucho esta invitación y les tomo la palabra a los compañeros de la UTIP y a todos ustedes que hablaron y que aportaron, para que nos encontremos en otros foros, en otros espacios, y con todo gusto vamos y platicamos con quien nos pidan e intercambiamos ideas. Todas esas experiencias para nosotros son muy enriquecedoras. Hace un año estábamos en una gran conferencia en Poza Rica, justo hablando con los trabajadores, y a pesar de toda la represión hubo un gran espacio de discusión, y pues con todos se van amalgamando ideas, ¿no? Hay mucha voluntad de luchar, pero también aquellos avanzan y atemorizan a la población, y esto pues lo vamos a conquistar poco a poco. Decía Gramsci, pues el pesimismo es hablar de la realidad, ¿no? Pero el optimismo es la voluntad de transformar esa realidad, más o menos así lo digo. Entonces, pues ¿qué es lo que nosotros tenemos? Optimismo. Hay que seguir luchando, ¿no? Pero sobre todo, no luchar en lo abstracto, hay que luchar con un proyecto en la mano, ¿no? Y nosotros decimos los energéticos para que sirvan como palanca de desarrollo. De todas las reformas, esta es la que se ve más claro que ha tenido efectos negativos directos con la población. Las otras también, pero esta es claro, tangible, y no necesitamos esperar, como dijo Caldwell, al 2024 para ver los efectos positivos de la reforma. No, los vimos en menos de un año. Entonces, gracias por toda esta invitación, y por supuesto abiertos a las posibilidades de que nos puedan seguir invitando y a discutir con quien guste para ampliar más este debate. Muchísimas gracias a todas. Pues es para nosotros un gran gusto y un honor tenerlos, porque gente que, además de ser siempre defensores de estas problemáticas de nuestros recursos, estar siempre al frente, y han sido siempre muy agredidos, pero además son gente con mucho conocimiento. Walter, ahí donde lo ven tan jovencito, él ya ha llevado una gran cantidad de experiencia en las discusiones públicas y jurídicas. Fue de los que estuvo, no sé si recuerdan, que vino hace un año, casi más o menos, no, un año, porque era para la expropiación, para también por el aniversario, para platicarnos de los contratos de Ronda 1 que ellos cuestionaron por ilegales, y que inclusive se habló de que se podían revertir. Y bueno, pues ya tiene una experiencia en foros callejeros y en foros formales trabajando. Entonces para nosotros es muy importante que las voces jóvenes como él, yo no coincido en que los jóvenes no lo platiquen, sí lo platican, pero tienen otros foros, ¿verdad?, en los cuales ellos difunden, o a veces no difunden, pero se hacen presentes. Y bueno, y el lado de los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos Profesionales Petroleros, pues ¿qué podemos decir? Nosotros somos parte del grupo, y ellos son parte de Brújula, muchos de ellos vienen, y ellos han trabajado también muchísimo. Silvia, en el caso de Paulito, el ingeniero, que hoy no pudieron venir, porque, pues bueno, además de que ellos llevan adelante la lucha y que están siempre presentes en todas las manifestaciones, no nada más como ellos lo acaban de aclarar, en cuestiones de tipo laboral que les han pegado muy duro, sino también en forma de una política de protesta contra la privatización de los recursos energéticos. Bueno, ellos ahorita
quiero tomar la oportunidad para invitarlos, como ellos ya lo hicieron, el día 18 en el hemiciclo a Juárez, a partir de las 12 del día va a haber un acto político-cultural. No es marcha, porque en realidad va a ser ahí en el lugar, y se va a empezar con diferentes actividades. Va a haber una ofrenda a Lázaro Cárdenas, va a estar Gabino Palomares, que siempre se solidariza con diversas causas, va a estar ahí él cantando, y los compañeros precisamente de la Unión de Técnicos están preparando una obra de teatro que está siendo dirigida por Luis Cisneros, el fundador de CLETA. Por eso es que muchos hoy no vinieron, por eso es que Silvia andaba ocupada, por allá anda Mario Galicia también haciendo de las suyas. Entonces todos ellos están ocupados en este festival. Ojalá que puedan asistir. Empieza a las 12 del día. Seguramente por ahí habrá algún pequeño descanso a partir de las 2 y vuelven otra vez. Va a estar continuo, yo creo que como hasta las 6, 7, ¿verdad? Más o menos es la idea. Pero el caso está estar ahí permanentes, y los invitamos para que busquen en la página de Facebook, la página de Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, o así, UNYTPP, y ahí viene el evento. Yo lo puse en la invitación de la página de Brújula, ahí está el evento. Entonces ahí nada más vean, pero es a las 12 en el hemiciclo el domingo. Entonces vayan, inviten a los niños, inviten a sus amigos, váyanse a comer ahí un elote, lo que quieran, pero el caso está que nos veamos presentes. La verdad pienso que es importante porque, como dicen ellos, el petróleo no es una mercancía, es un recurso no renovable, y que es el que ha sido el motor de nuestro crecimiento económico. Y yo sí creo que los técnicos petroleros, así como la gente que ha trabajado en Pemex, sí tienen un plan de desarrollo del país, y ellos sí, no es nada más que el petróleo nos lleve así sin ton ni son para sacar dinero y vámonos de ahí para crecer. Hay un plan de crecimiento, hay un plan de desarrollo. Simplemente Pemex fue quien capacitó y le dio la forma de trabajo a Petrobras. Los técnicos, el conocimiento salió de aquí, de México, también a Venezuela. O sea, Pemex es una guía y un semillero de científicos, técnicos y operadores de toda América Latina. Este desbancamiento que hicieron, el desmoronamiento que hicieron de la industria, fue un crimen, porque no nada más destruyeron los equipos, los bienes, destruyeron el futuro y el de la ciencia y de los trabajadores desmantelaron el Instituto Mexicano del Petróleo, que era toda un semillero de conocimientos. Y bueno, pues ahora los chicos andan trabajando en las empresas extranjeras, medio mal pagados, y ahí dándoles la oportunidad cuando quieren. Por eso es importante que lo hagamos del conocimiento de todos. Cuando la gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me afecta que Pemex no se esté privatizando? ¿Qué me afecta? Si ahora ya la industria todo viene de ahora, todo lo compramos del extranjero, todo es de China, todo es de Europa, de Estados Unidos, y a nosotros ¿en qué nos afecta si lo que se gasta el gobierno es para ellos? No, tenemos que hacer esa difusión como ya lo hemos hecho por muchos años. El petróleo es parte de nuestra vida. Creo que, no sé si se acuerdan de la primera vez que hicimos la defensa del petróleo, uno de los compañeros se le ocurrió hacer unas capsulitas así de cristal con petróleo, una gotita. Entonces las traíamos colgadas, yo todavía tengo ahí la mía. Entonces creo que eso es como parte de nuestra lucha, ¿no? Habríamos de retomarla nuevamente para que sepamos que el petróleo está en el gen del mexicano. Yo creo que por eso somos color chapopote. Bueno, ya me extendí, pero yo quería exponer, nada más les queremos hacer una entrega de unos reconocimientos, por favor, Fabiana, a los compañeros, y pues nos veremos a todos allá. Déjame que lo entregue yo ahorita.
por favor. Gracias, pues queremos hacerles un reconocimiento, entregarles este reconocimiento por su participación, por su contribución a esclarecer esta situación de la energía. En un entorno en el que la negociación no está terminada. Finalmente, como se planteaba aquí, la definición de cómo nos vamos a integrar al mundo está por precisarse, y en esta definición nosotros consideramos que la lucha por una mejoría material de la población, pero también por la recuperación de la identidad, de la presencia de nuestro pueblo, de nosotros mismos en esta nueva realidad global, es fundamental. Entonces, así vemos la lucha por el petróleo y la lucha por otros bienes nacionales, que es también la lucha por la soberanía. Les agradecemos mucho su participación y esperamos poder contar con su presencia en las próximas ocasiones en las que se pueda continuar el debate sobre esta situación. Muchas gracias, ingenieros. Les entregamos un reconocimiento a cada uno. Ahí por aquí queda un comentario pendiente. Bueno, una cosa muy importante, ¿no? Lo que estaba diciendo ella, yo creo que siempre hay que aclararle a todo el mundo. Yo, por ejemplo, me subo a los taxis, luego les digo, no, porque no, que el petróleo para qué sirve, que no sé cuánto, no, mira, cálmate. El 40% o más para que nos sirve para hacer hospitales, carreteras, para comer, viene del petróleo. Ahora imagínate cuando ya entreguen todo el petróleo, pues vas a pagar más impuestos. Entonces eso hay que explicárselos a todos, porque es lo primero que dicen, como ven mucho la televisión, el 70% tiene cerebro de televisión. Dicen, no, el petróleo, como dicen los comentaristas, a ver, a ti cuando te han dado un cheque por el petróleo, así les dicen, así los hacen pensar. Entonces hay que dar esa explicación para todos. ¿Sí? Nada más. Sí. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, agradecemos su presencia. Sabemos que fue un día muy difícil porque hubo tormentas de granizo, pero también una tormenta eléctrica. Se pronosticó que hoy por el sol iba a haber una tormenta que iba a sobre todo interferir en todo lo que son las cuestiones electrónicas, y creo que sí hubo razón porque aquí se nos estuvo como cortando la línea y todo. Don Manuelito, muchas gracias por su hospitalidad y su generosidad, como siempre, por tenernos aquí, a todos, a los compañeros que nos hicieron favor de traer esta información sobre el petróleo. Me parece muy, muy importante. Muchísimas gracias, y ojalá que el próximo domingo lo podamos repartir allá y lo reproduzcamos, cada quien saque copia o llévese. Hagamos un tendedero político allá con las fotografías que tengan, las mejores fotos y cartones de los moneros del petróleo, llévenlas y allá las ponemos en el suelo. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.